La gloria y la honra para nuestro Dios. Amén. Gracias le damos al Señor por sus bendiciones, por su misericordia, por sus promesas y el respaldo que Dios le da a su iglesia. Amén. Siéntese en un momentico, hermanos, y vamos a estar meditando aquí meditemos en el Salmo 125. En el Salmo 125. ¿Ya encontraron, hermanos? ¿Ya? Y dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Ustedes saben qué es un monte? ¿Qué es un monte? Una montaña. Aquí hay muchos montes, he visto muchos montes. Y dice que los que confían en el Señor, en Jehová, pues que es lo mismo Dios, son como el monte de Sión. Y el monte de Sión físicamente existió en Jerusalén, allá en el país Israel, que todavía existe el país de Israel y todavía existe la ciudad de Jerusalén. Dios le ordenó a David que construyera un palacio para él, para que él viviera, habitara el rey David. Pero David quería primero construir el templo del Señor. Y el Señor le dijo que no construyera el templo, porque él había derramado mucha sangre, es decir, que David estuvo en las guerras y hubo muchos muertos, y el Señor le dijo, por causa de eso, tú no vas a construir el templo, pero sí vas a dejar el sitio para que tu hijo es el que va a construir ese templo. Eso era todo físico, pero también veíamos el simbolismo al futuro, que el rey David, como siendo como ese prototipo de un rey, dice que su hijo estaría construyendo el templo. Entonces el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como hijo de rey también, él era el que iba a construir ese templo que es el espiritual, la iglesia. Pero hablemos de lo físico. Entonces Dios le dijo a David, separa este terreno, este lugar, para que aquí tu hijo va a estar construyendo mi templo. Y a ese lugar le vas a llamar el monte de Sión. Entonces en la ciudad de Jerusalén, en la parte baja, está la ciudad de Jerusalén, y el monte de Sión está en una parte alta. No es tan alto el monte, pero es una parte alta. Y ahí se llamaba el monte de Sión, y ahí fue donde David apartó para construir el templo que Salomón, su hijo, construyó. Pero el rey David sí hizo una fortaleza para él, un palacio, donde él habitó. Así que el palacio quedaba muy cerca del monte de Sión, que iba a ser el templo del Señor. Por eso, en los salmos y los profetas, cuando Dios hablaba por boca de los profetas, y Dios habla en los salmos, menciona tanto la fortaleza, menciona el monte de Sión, el monte santo, menciona mucho la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. Siempre menciona eso el Señor, porque eso existió físicamente. Ese palacio del rey David, que estaba simbolizando el palacio futuro del Señor con su iglesia. Y ese templo que hizo Salomón en ese monte de Sión, también estaba simbolizando la iglesia del Señor. Y que Dios es como ese monte también, ese monte de Sión, donde su iglesia está allí asentada, que somos nosotros en espíritu, digamos espiritualmente, nosotros estamos en ese monte de Sión. Espiritualmente o simbólicamente nosotros somos esa ciudad de Jerusalén, esa ciudad de David, y allí es donde Dios nos ve. Entonces Dios veía en esa época en lo físico, que les ordenó a ellos todas las cosas físicas, materiales, pero era una sombra del futuro.
y la sombra del futuro era Cristo, su iglesia, ese monte, esa Sión, la iglesia del Señor, esa Jerusalén, ese palacio del rey, ese palacio, la misma iglesia. Entonces Dios con nosotros, Dios en su templo. Por eso dice que ese templo que hizo Salomón, Dios estuvo allí, habitó allí, pero ese templo era el futuro, era la iglesia y el corazón de cada creyente. Entonces por eso Dios destaca mucho el monte de Sión. Y por eso aquí cuando dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión, repito, fue físico y existió y todavía existe. Hoy en día son ruinas y van muchos turistas a mirar allí esas ruinas de ese monte de Sión que existió. Pero lo que la gente ignora o los turistas ignoran cuando van y miran ese monte, ven ruinas y ellos ignoran que ese monte existe hoy espiritualmente. Amén. Y que ese templo que Salomón hizo y que lo destruyeron también y está las solas ruinas, existe hoy, que es el templo del corazón del creyente, la iglesia que el Señor está formando, la iglesia que Dios está perfeccionando, limpiando para que Dios habite en nuestro ser. Y por eso Dios quiere que nosotros seamos como ese monte de Sión, que no se mueve, dice que el monte no se mueve. Y es así que no se ha movido porque cuántos miles de años han pasado y todavía está ahí. Entonces dice el Señor, los que confían, sean como el monte de Sión. ¿Qué más es lo que sigue? Entonces dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, montes físicos, porque eso es verdad, así Jehová está alrededor de ¿quién? De sus creyentes, de sus hijos, de su iglesia. ¿Desde cuándo? Para siempre. Gracias a nuestro Dios. Esto es un motivo de darle gracias a Dios, porque Dios nos tiene aquí delante de Él con esas promesas que somos su templo, su iglesia, que Él va a habitar con nosotros y que nosotros seamos como ese monte, firmes, porque aquí lo que está diciendo es que seamos firmes. Porque el que confía en Él, dice que es como un monte que no se mueve ahí. A ese monte vienen tempestades, lluvias, vienen terremotos o vienen temblores o maremotos. ¿Qué más los estrellarán a ese monte? Y Él está ahí. Él recibe todos los golpes de las fuerzas de la naturaleza, pero no se destruye. Y dice que nosotros tenemos que ser como eso, como un monte. Firmes y seguros en Dios. Pero cada vez que hay una tribulación o el diablo nos hace sufrir, nos pone un problema, nos pone una enfermedad, un accidente, una escasez, nos pone calumnias, injurias, críticas, chismes, conflictos, incomprensiones familiares. De pronto nos juzgan, de pronto nos calumnian. Y cuando viene todo eso a nosotros, desmayamos. Ese monte inmediatamente se cae, el monte, se desbarata. Entonces no somos monte. Somos un monte, pero de arena. Porque el monte de arena sí se desbarata el monte de arena. Viene un viento fuerte y ahí desapareció el monte de arena. Nosotros debemos ser montes de ¿qué? De arena, o es como el monte de Sión, que es de rocas, bien cimentado, donde todo lo que venga, nada nos va a hacer volver atrás. Habrá escasez, habrán días malos, habrá tristezas, aflicción, falta de dinero, deudas quizá, enfermedades, un accidente o se nos muere un ser querido. Todo eso no es motivo para que nosotros desmayemos o nos derrumbemos así como un monte de arena, sino que seamos firmes y confiemos en Dios. Amén. Confiar en Dios, que Él tarde o temprano
cualquier momento en nuestra vida, Él nos ayudará. Él nos tenderá su mano y nos ayudará a salir adelante, pero no nos volvamos atrás. Pero no nos desanimemos y dejemos de orar, de leer la Biblia y de confiar en Dios. No dejemos de venir a la iglesia, congregarnos como iglesia, por todos los sufrimientos que usted tenga en la vida. Sea firme como ese monte de Sión. Es que esas son las promesas del Señor, que existe esta bendición maravillosa al que es firme, al que confía en Dios, y dice que Dios siempre estará alrededor de esta gente, de estos que confían en Él. Y en el verso 3, lean que dice: aquí está haciendo Dios una promesa maravillosa, diciendo que los que confían en Él serán como el monte de Sión, que Dios está alrededor de ese monte y que los va a bendecir desde ahora y para siempre, dice el Señor, porque si los abandono, porque si yo dejo a mis creyentes, si los abandono a su suerte, entonces dice que esa vara de la impiedad no va a estar, no está en la heredad de los creyentes. Dice que el Señor, que Él no va a permitir que algo malo venga a sus creyentes, a sus hijos, y quede así para siempre, sino que Él va a ayudar a cada uno, porque si no, de lo contrario, ese creyente es vencido, abatido, y entonces pierde la bendición del Señor, porque si Dios no le tiende la mano, entonces el diablo viene y lo destruye, lo acaba con la tribulación, con el problema, con la dificultad. Entonces el Señor hace una promesa. Dice que por eso Él tiene que estar atento a ayudar a sus hijos, a sus creyentes, para que esa vara de la ira del diablo, de la persecución del diablo, diga que no venga a azotar y a quedarse ahí para siempre en un creyente, sino que el Señor permite que esto le suceda al creyente, pero por un tiempo, por un momento, hasta que ya Dios lo levanta, lo fortalece y le quita esa trampa del enemigo, esa persecución del enemigo. Porque entonces el Señor dice, porque si los dejo, entonces ellos se destruyen. El diablo viene y los acaba y los destruye. Entonces yo tengo que auxiliarlos. El Señor dice, yo los voy a auxiliar, porque ellos confían en mí, y el enemigo les ha puesto trampas y pruebas duras, difíciles, y yo tengo que auxiliarlos y sacarlos adelante, porque mi heredad no puede ser destruida. Amén. Eso es lo que el Señor habla. Y leamos el verso número 4. Haga bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Es como la oración que nosotros le hacemos al Señor, donde le decimos, Señor, el bien o la bendición tuya sea con nosotros, porque nosotros somos rectos y te amamos y por lo tanto esperamos de ti lo mejor. Es lo que quiere decir. Y dice que a los que se apartan del camino de Dios, que no son como el monte de Sión, que no confían en el Señor, entonces les dice, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen la iniquidad. Pero en Israel o en la iglesia del Señor habrá paz de Dios. Amén. En los seguidores de Dios, en los firmes que confían en el Señor y son comparados como un monte. Gracias le damos al Señor por estas promesas y nosotros meditemos y deseemos con todo nuestro corazón ser un monte. Amén. Ser esa roca firme, que venga el turbión, que vengan tempestades, que venga lo que venga y que nada lo inmute. Que nosotros no nos inmutemos, sino que seamos firmes en el Señor. Amén. Tener convicción de Dios. Amén. 3 preguntitas habrá. Buenas noches, hermana María Luisa. Es para mí un gran honor tenerla enfrente de mí. Nada más tengo una pregunta de la Biblia y nada más quiero decirle que antes de llegar a la iglesia
Yo leía la Biblia, pero por temas de la universidad, y cuando lo leía decía, ¿cómo serán aquellos momentos, cómo habrá sido en aquellos momentos en que estaban los profetas entre el pueblo? Y ahora la verdad es que no tengo palabras para describirlo, porque el Señor me concedió justamente vivir eso, porque la tengo usted delante de mí, porque usted es una profeta. Y nada más quiero hacer una pregunta, hermana, sobre Génesis capítulo 11, sobre la Torre de Babel. Quisiera que me explicara un poquito más acerca de ese concepto de la Torre de Babel. Le agradezco mucho. De las lenguas y los idiomas. Sí, hermana. Bien, dice que en ese tiempo la gente se rebeló contra Dios, la maldad empezó a multiplicarse, el diablo comenzó a enseñarle a la gente a pecar, a los hombres, a las mujeres a pecar, y Dios entonces se enojó mucho, hasta que fue cuando ya Dios mandó el diluvio y destruyó toda la gente, solamente queda Noé y su familia. Ellos comienzan otra vez a poblar la tierra y supongo que duraron muchos años, porque después de eso dice que de tanta gente que ya hubo, empezaron a dispersarse por diferentes territorios, y entre eso es cuando ya empieza la gente como a inventarse, como a mirar la tecnología, como a trabajar la arquitectura, la construcción, y se rebelan, vuelve y se rebelan otra vez contra Dios, esa gente, esa nueva generación, y es cuando comienzan a construir una torre. Y ellos humanamente dicen, vamos a construir una torre hasta que llegue al cielo. Nosotros decimos hasta que llegue al cielo, pues quizá el cielo para nosotros llegar a las nubes, porque ahí ya no podemos más, y ni siquiera llegar a las nubes. Y eso entonces ellos pensaban que el cielo estaba tan cerca, y que podían hacerlo. Dios les permitió que hicieran eso hasta cierta dimensión, y es cuando ya el Señor castiga la necedad de la gente, de estos hombres, les castiga su necedad. Y Dios pues sabía que ellos no iban a llegar al cielo, porque eso no tiene lógica, que ni siquiera hoy los astronautas ni los cohetes van allá a los planetas porque están lejos, mucho menos ellos iban con una torre a llegar hasta el cielo. Pero como esa era la mentalidad y el pensamiento que ellos decían, es que vamos a ser más poderosos que Dios, vamos a ser como Dios. Ellos se sentían así en su arrogancia, y Dios los dejó, se puso a jugar con ellos más bien, les permitió hasta cierto límite, y luego Dios los confunde, porque en ese tiempo había una sola lengua, un solo lenguaje, y Dios los confunde. Entonces cuando todos comienzan a hablar diferentes dialectos y lenguas, y ninguno se entendía. Ninguno se entendió, y ese fue el castigo que el Señor les dio. Por lo tanto, pues la historia no nos cuenta tanto qué pasó después, pero yo supongo que los que hablaban una lengua, pues no era uno solo, sino ya después Dios permitió que hubiese más personas con ese mismo dialecto para que se pudieran entender, por lo menos 4 que hubiesen hablando del mismo idioma. Entonces los 4 forman una nación, los otros van y forman y ya es por otro lado, y cada uno ya se van, pasan muchos años, lógico, y ya es cuando comienzan todas las naciones a ser pobladas, o a ellos a construir ciudades, a construir pueblos, y cada uno ya con su dialecto, pero eso fue un castigo que Dios les dio a ellos. Y de ahí pues nace eso de los dialectos, ¿no? Hasta hoy en día, todavía, hoy en día hay mucha dialecto en muchos lugares, y eso se van formando con la tradición, se va formando a medida que va pasando el tiempo con las costumbres. La gente en un lugar va distorsionando el idioma también, porque eso nos damos cuenta que distorsionan el idioma. Por ejemplo, uno dice el portugués, allá en Brasil hablan portugués, en Portugal, allá cerca en España, hablan portugués también, y sin embargo, el portugués que hablan en Brasil no lo entienden allá en Portugal. Y el portugués que hablan en Portugal no lo entienden los del Brasil. Eso nos damos cuenta ahora nosotros por lo de la iglesia y las traducciones. Entonces no entienden por qué allí en Brasil se habla portugués, pero la gente, a medida que ha pasado el tiempo, van evolucionando todos los lenguajes y le van cambiando el nombre a las cosas. Le cambian el nombre a las cosas, a todo le cambian el nombre. Por supuesto que allá en Portugal hacen lo mismo, le van cambiando el nombre a todas las cosas, y cuando ellos los dos se encuentran en un idioma, no se entienden. Nosotros también tenemos aquí la experiencia con el idioma español.
Nosotros aquí en México es el idioma español de México, el idioma español de Centroamérica, el idioma español de allí de Colombia, el idioma español de Ecuador. En cada lugar se dice que español, pero se le nombra las cosas de una forma diferente. En el uno le dicen chamarra, en el otro dicen chaqueta. En el otro le dicen sombrero, en el otro le dicen gorra. Entonces, eso de cambiarle los nombres, eso es lo que se llama ya esos dialectos que comienzan a formarse, porque la gente comienza a ponerle nombres a las cosas. Y eso ya se forma un idioma después. Y vamos a encontrarnos, entonces no nos entendemos. Aquí a veces no nos entendemos los mexicanos con los colombianos cuando hablamos. ¿Usted qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si quiere unos chilaquiles. ¿Qué son eso de chilaquiles? Yo no entiendo. Nunca había oído esa palabra allá en Colombia de chilaquiles. Ah, pues son unas verduras. Ah, pero mire, esto allá en Colombia se llama de otra forma. Es lo mismo, pero allá no se dicen chilaquiles. Y así. Entonces, eso es el idioma que cada día va evolucionando y de ahí se van formando los dialectos, las lenguas, los lenguajes, y entonces cada país comienza a caracterizarse con su lenguaje y con su forma de llamar las cosas, de nombrar las cosas. En el mismo país, yo creo que si ustedes van a Monterrey, allí van a encontrar palabras que ustedes no entienden aquí los que viven en el DF. Acá. Allá le pusieron un nombre diferente a todo. Entonces, usted dice, ¿y eso qué es? Ah, no, es que eso es tal cosa. Que la pepa, que el coco, que la pipa. ¿Qué es eso de la pepa, el coco y la pipa? Ah, no, que esos son los que se comen. No, que esos son donde se está el gas guardado. Así. Entonces, esos son los idiomas. En el mismo país, la gente se le ocurre darle nombre a las cosas, pero ¿por qué no le da el nombre correcto que es? Por la pereza. Porque quiere copiarse de los otros, porque quiere copiarse de las demás personas. Y así, hermanos, así es el mundo y así. Por eso es que dicen que hay miles de idiomas, ¿no? Dicen que hay miles de idiomas, de dialectos. Yo creo que más de miles de dialectos, porque imagínense, cada uno cambiándole el nombre a las cosas, lo llama como quiere, entonces se forma un idioma. Y eso ya de una vez lo ponen en el diccionario, ¿no? En la Real Academia. Así, hermanos, esos son los idiomas y eso es lo que le pasó a lo de la Torre de Babel. Bueno, ahí les enseñé un poquitico de lingüística. Bueno, hermano, sí, hermana. La hermana está de la emoción porque es Dios quien habita en nuestros corazones. Cuando Dios habita en nuestro corazón, nosotros somos locos de la alegría y la felicidad. Uno se vuelve loco, como decía el apóstol Pablo, y uno quisiera saltar, brincar y gritar, porque esa es la locura del Señor que Él nos da, de la felicidad, de la alegría, de la presencia de su Espíritu. Bueno, amén. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Wow. Hoy no iba a venir a la iglesia, hermana. Algo en mi corazón me dijo, tienes que ir. El Señor me había dicho en profecía que iba a estar espiritual. Y bueno, es grandioso tenerla. Yo tengo una pregunta en la Biblia. Hermana, mi petición es, así como al Señor Jesús la gente pasaba y le pedía cosas y Él sin acercarse lo hacía. Yo le quiero pedir hoy que haga algo por mí. Tengo un sentimiento en mi corazón que me ata y no me impide avanzar en lo del Señor. Y yo lucho mucho contra eso y regresa. Pero el Señor se lo va a quitar. Sí. No se embusque. Por eso es que Dios quiso que viniera hoy para recibir esa bendición. Gracias, hermana. Dios la va a libertar de eso. ¿No? Gracias. Sí. Y la pregunta, hermana, es, en los estudios bíblicos de Job, usted ha mencionado que los amigos de Job fueron usados por el enemigo. Y mi pregunta siempre que escucho los estudios bíblicos es, si esos 3 amigos de Job, que eran, usted nos ha dicho que eran patriarcas, que tenían conocimiento, si ellos en su corazón eran malos, si no tenían un corazón bueno, y por eso el enemigo los pudo usar, ¿el enemigo puede usar a una persona buena, hermana, para sus propósitos? ¿Cómo fue? Pienso que ellos tuvieron que haber, empezando porque ellos llegaron a visitar a Job y en vez de ser consuelo para Job, empezaron fue a juzgarlo y a criticar. Eso ya a Dios no le gustó. Como a Dios no le gustó esa actitud de ellos, de amigos con Job,
Dios permitió que el diablo los usara para probar a Job. Y se fueron contra Job, ¿por qué? Porque ellos eran unas personas sabias, inteligentes, eran como filósofos, eran patriarcas y sabían mucha doctrina. Y por eso el diablo los usó, porque era la única forma que Job cayera en la trampa, que Job escuchara a alguien que sabía como él. Dios no iba a poner a cualquier persona a hablar con Job, porque Job hubiera dicho, no, pero ¿qué sabe? Ni sabe doctrina, ni sabe nada, ¿yo qué le voy a poner cuidado? Pero como le mandó personajes igual a él, de la misma talla espiritual o el mismo rango de conocimiento, por eso el diablo dijo, aquí Job caerá en la trampa, porque va a creerle a sus amigos. Y Job sí alcanzó a creerle a ellos de que él era malo, porque los amigos le decían, tú eres malo, tú eres el pecador y hiciste muchas cosas malas. Y él se dijo, sí, yo soy malo, sí. Entonces Dios se enojó con Job porque le puso cuidado a sus amigos, porque usted no tuvo su propia convicción, su propia seguridad, su propia confianza, porque no les hizo un llamado de atención a ellos y los amonestó y les reprendió, sino que te pusiste a escucharlos y a llorar. Eso fue lo que Dios quiso decirle a Job, y por eso Dios se enojó con Job y dijo, no, tanto que saben, entonces ahora contéstame esto. Y es cuando Dios lo cuestiona con todas esas preguntas. Pero a los amigos Dios los reprendió y le dijo a Job, vaya y ore por tus amigos, porque yo los voy a castigar. Y él le dijo, vayan donde Job, pídanle imposición de manos, pida que él ore por ustedes, porque él es profeta, para yo perdonarlos a ustedes de todo lo que hicieron, de prestarse para hablar todas esas cosas a Job. Entonces las cosas acontecieron de esa manera, porque ellos en cierta forma se creyeron muy sabios, muy entendidos, que todos lo sabían y que sabían más que Dios, o por lo menos que sabían más que Job, y eso fue el castigo que Dios les dio a ellos de permitir que el diablo los usara. En la congregación puede suceder lo mismo. En la congregación puede también el diablo de pronto usar a una persona, un mismo creyente, para irse en contra de otro. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento, porque decimos, tal persona viene contra mí, tal hermano o tal hermana está contra mí, y quizás sea el diablo en un espíritu malo el que está contra mí, y yo estoy peleando con un ser humano. Entonces uno dice, no, yo no voy a pelear con el ser humano, seguramente estoy enfrentándome con algún demonio, con el diablo, voy a tener paciencia, no le pongo cuidado, sigo adelante, más bien oro por la persona y le hablo para que razone. Eso es lo que hacemos, lo debemos hacer. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Es una gran bendición tenerla aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta en Segunda de Reyes 2:9. Sí, hermana, lea. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué significa tener doble porción? Bien, Elías era un profeta, Eliseo también era un profeta, pero Elías era superior a Eliseo, en el poder de Dios, Dios le reveló a Eliseo que Elías iba a morir o iba a desaparecer, y Eliseo dijo, no voy a dejarlo solo, me voy a ir detrás de él a donde sea que él vaya, porque yo no voy a perder esta bendición, porque él va a ser quitado de mí. Y él entonces estaba presintiendo estas cosas, Eliseo. Así que Elías, él era a irse por un lado y mandaba a Eliseo, quédate aquí, vete a tal lugar, y él decía, no, yo voy contigo. Cuando ya Elías no pudo zafarse de Eliseo, él le dijo, bueno, pide lo que quieras que yo haga por ti, porque ya voy a desaparecer y como tú no quieres deshacerte de mí, sino que andas detrás de mí a todo momento. Es cuando Eliseo dice, quiero que la doble porción de tu espíritu, pero no del espíritu de Elías, de su personalidad, de su parte humana, sino del poder de Dios. El poder de Dios tenía Elías. Eliseo sagazmente o astutamente le dice, esa doble porción que tú tienes de Dios, ese espíritu que tú tienes de Dios, yo quiero que se duplique en mí. Y dame. Entonces por eso, cuando Elías dijo, si tú me ves, cuando yo desaparezca, así será. Y así sucedió, porque Eliseo vio cuando él subió y se desapareció en las nubes, y dice que se le cayó la capa a Elías, y ahí en esa capa iba el poder de Dios.
Eliseo toma la capa y dice que con esa comienza a hacer milagros. Ahí se cumplió el deseo de él, porque él sí fue listo en no desperdiciar esa bendición de Dios, y Dios le dio a Eliseo el poder que le había dado a Elías, y Eliseo comenzó a hacer milagros después. Sí. Por aquí hubo una, yo dije 3, y ya ¿cuántos vamos? Tengo otra pregunta, hermana. A veces nosotros por querer ser sinceros somos imprudentes, y a veces por querer ser prudentes como que callamos y no sabemos cómo actuar para no hacer sentir mal a las personas. Sí, yo una vez me acuerdo que yo conocí a una hermana que decía, yo soy muy franca, me decía la hermana, yo soy muy franca y yo todo lo hablo y todo lo voy diciendo. Y resulta que esa franqueza de ella y ser tan abierta pecaba en ser imprudente, porque ofendía a la persona por decirle las cosas como eran. Ah, no, es que usted hace esto, hace lo otro, le va diciendo, entonces la otra persona se va a sentir. Si le va, no, usted como usted es con su genio, usted tiene, con ese temperamento que usted tiene, ¿cómo Dios le va a bendecir? Sí, resulta que esa persona sí era temperamental, pero no era la forma de irle a decir, a criticar que usted es una temperamental y que por eso Dios no bendice. Eso es ser uno imprudente. Entonces, yo veo los defectos de la gente porque mi Dios me ha enseñado. Veo en las personas defectos, muchas cosas, y yo no le digo nada a la persona, porque no es el momento. Yo digo, no es el momento. Si yo le digo algo, la voy a ofender. Se va a enojar conmigo, en vez de cambiar, más bien se va a poner rebelde. Se va a poner rebelde, necio. Yo voy a esperar que Dios cambie a esta persona. Yo voy a esperar, más bien yo le voy hablando y le voy enseñando poco a poco hasta que vaya cayendo en la cuenta y se corrija pues de sus errores. A eso se le llama prudencia, hermana, porque tenemos que mirar y cuidarnos mucho de ofender. Cuando una persona viene y le dice a usted, dígame todos mis defectos, yo no me voy a enojar. Cuando usted vea un defecto en mí, corríjame y dígame. Entonces ya, ahí ya digo porque ya me autorizó. Había una hermana que ella me decía, enséñeme y corríjame porque yo quiero aprender. Cuando usted me vea un defecto, cuando yo cometa una imprudencia, cuando yo cometa algo que no es bien, corríjame y hágame caer en la cuenta con eso y yo me corrijo porque yo quiero agradar a Dios. Le dije, muy bien que usted me autorizó y cuando usted cometa el error, de una vez le dijo. Y así comencé. Y así le dije, sí ve que usted cometió un error porque usted fue imprudente en decirle esto y esto a tal persona. Usted no debió haberle dicho, debía dejar esperar el tiempo y usted ofendió a esa persona y esa persona en vez de cambiar para bien, cambia es para mal porque se pone rebelde necia y dice que usted es una criticona, que usted es una habladora, que usted es una chismosa. Eso es lo que la persona dice. Y todo porque usted dice que es muy franca. Entonces yo le iba enseñando porque ella me autorizó. Y así yo le fui enseñando, ella fue aprendiendo y hoy en día es una gran hermana de la iglesia que enseña a la gente y ella dice que ella aprendió de todo lo que yo le enseñé, pero porque ella me permitió que yo le corrigiera sus defectos. Dígame todos mis defectos, lo que yo haga, no sienta temor, dígamelo porque yo quiero cambiar para bien. Eso es la única forma donde uno diría que ser muy franco y que le digo a la persona, pero eso depende de la confianza y depende que si la persona lo autoriza a usted o no. Si no, entonces eso es imprudencia. Así puede que esta persona tenga todos esos defectos. Usted no tiene derecho a decirle esos defectos a la persona, sino orar por la persona y usted darle ejemplo. Entonces dice, como esta persona es bien maleducada, y ni habla ni saluda, pues yo le voy a dar ejemplo. Y yo se voy a saludar, y yo se voy a sonreír, y me porto bien, con eso ella me va a mirar a mí, y va a ver mi ejemplo, y si quizá cambie. Esa es la forma de comportarnos. Esa es la forma de nosotros ser maestros y maestras de nosotros mismos. Yo he aprendido en la escuela de la vida, mi escuela, la iglesia. Ahí he aprendido tantas cosas. Porque yo conozco tanta gente, conozco gente educada, gente grosera, gente imprudente, gente prudente, gente sabia, de todo conozco y de todos aprendo. Y lo bonito y lo bueno de la gente lo copio, lo imito. Y lo que no, entonces digo, no, hay que hacerle un tratamiento diferente a este asunto.
Gracias le doy al Señor, que yo he querido siempre agradar a Dios y amar a todos mis hermanos sin hacer acepciones, sin nada, sino tener misericordia y cariño por todos. Eso es lo que yo he hecho porque Dios me lo ha enseñado y Dios me ha ayudado a hacer estas cosas. ¿Habría? ¿Sí, hermana? Sí. Buenas tardes, hermana. Es la segunda ocasión que estoy frente a usted y mi pregunta está en Números 27, versículo 19. Sí, lea, hermano. Lea a ver si me acuerdo qué es. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Hay imposición de manos y dice, hombre que tiene espíritu. En el versículo 20 dice, pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces, mi pregunta es esa, tiene espíritu y dice que le dé de su dignidad para que tenga autoridad. Cuando Dios le dijo a Moisés que a Josué le impusiera las manos, porque él iba a ser el reemplazo, el sucesor de Moisés. Cuando le dice es porque él era de buen testimonio. Cuando Dios le dice es porque él tiene espíritu, es eso. Está apto para que sea tu sucesor. Tiene todas las capacidades, tiene las cualidades, las virtudes, es recto, sincero, me ama y por eso él merece que sea tu sucesor. Eso era lo que significaba tiene espíritu, aptitud, capacidad para ser el sucesor de Moisés. Y luego el Señor le dice a Moisés, impóngale manos para que tu dignidad pase a Josué. La dignidad era lo que Moisés tenía de Dios. Ese ministerio que Dios le había dado a Moisés, ese poder de Dios que Dios le dio a Moisés, iba a pasar en Josué. Y a eso se le llamaba la dignidad, o le llamó ahí dignidad, digamos, en la traducción de los idiomas. Lo entendemos que es el mismo poder y capacidades y dones y dotes que Moisés tenía, pasaron a Josué. Porque Moisés murió después y Josué fue el sucesor. Gracias, hermana. Hermano. Sí, la hermana. Yo pasé por muchos años de decepción amorosa. Yo vine aquí a la iglesia, oré al Señor para que me quitara el rencor, cierta parte de todo lo que traía, ¿no?, en mi corazón. Yo me siento mal cuando una persona, un hombre del mundo me habla y yo lo trato de disuadir, de alejar. Y me dicen que pues, me voy a quedar sola, que estoy loca, o sea, yo cómo enséñame usted cómo pues, puedo yo cambiar. Usted lo que puede hacer es, digamos, hacerse amiga de las personas, ¿no? Hacerse amiga pues de estos hombres que dicen que se acercan, hacerse amiga para más bien que usted les hable de Dios y que usted no está interesada en noviazgos por ahora, pero que en ser amiga sí. Que si habrá algún problema, que sean amigos y que compartan, pero ustedes con la tendencia de que vengan a la iglesia, que conozcan lo de Dios, porque pues yo conozco muchas jóvenes que han hecho así, cuando se acercan los hombres a proponerle noviazgo, y entonces dice, ay no, yo en este momento estoy estudiando, estoy trabajando, no tengo tiempo para noviazgos, y le dice, yo voy a una iglesia, mire que allá donde yo voy, empieza a contar el testimonio y a contarles, entonces las personas, estos hombres, si están interesados, vienen por llevarle la idea a esta mujer, dice, vienen a la iglesia, Dios les habla, y si Dios tiene un plan, se quedan. Se quedan. Yo conozco muchas hermanas que han traído sus pretendientes, como se dice, bueno, enamorados, y los traen, los invitan, y ellos se quedan y resultaron casándose con otra hermana. Bueno, entonces la otra le dice, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, lo trajiste para mí, así le dice. Pero haga eso, hágase amiga, usted trate más bien de ganar almas para Dios, usando de pronto eso, ay no, que me está persiguiendo, que quiere que yo sea su novia, no, más bien seamos amigos, y sabe que te cuento que yo voy a una iglesia, y te cuento ya, con mucho disimulo, lo invito, ve a la iglesia y así. De hecho, hermana, yo he tratado de invitar personas aquí, pero al final de cuentas... no es el tiempo, no se preocupa, nunca se canse de hacerlo.
Nunca se canse de hacerlo, hay que seguir haciendo el trabajo. Y Dios sabrá a quién trae, a quién no. Y Dios sabrá también, llegará su día, le llega su día de casarse con un hombre de bien, un hombre de Dios. Amén. Sí, hermana, aquí la hermana. Yo en el estudio bíblico yo le hice una pregunta sobre las personas que tienen espíritus, pero me surgió una inquietud aparte. El Señor permite que en esas familias pues haya personas que a lo mejor con silla de ruedas, con discapacidad física y mental, pero mi pregunta es, ¿el Señor lo permite para que si una persona viene a la iglesia de esa familia, le pida para que tenga el don de echar fuera demonios? O sea, el Señor lo permite para que nosotros tengamos la sensibilidad al ver a otras personas con esos casos y tratarlos de diferente forma, tenerle misericordia y nosotros luchar por el don de echar fuera demonios, y así como a lo mejor el Señor nos usa a nosotros para libertar a un familiar, también a través de nosotros lo haga para todas las demás personas que van a llegar a la iglesia. Eso nos motiva cuando nosotros vemos toda la gente sufriendo con enfermedades, con esas discapacidades, con esos espíritus atormentados, nos motiva a nosotros recibir los dones espirituales para tener poder de Dios y orar por esta gente para que Dios los liberte. Porque realmente uno siente tristeza de ver el sufrimiento de las personas, uno quisiera que se sanaran, que todos fueran sanos, felices, libres, no que todos, uno quiere eso. Pero hacemos el trabajo y le pedimos a Dios los dones, el respaldo, y seguimos haciendo nuestro trabajo porque Dios nos ha mandado a hacer ese trabajo, y Dios sabrá a quién liberta, a quién sana, a quién no. Eso es respetable, pero nosotros no nos cansemos de hacer las cosas. Sí, y buscar. Gracias, hermana, Dios la bendiga. Es la tercera ocasión que estoy frente a usted, gloria a Dios. La he estado siguiendo a donde usted ha ido. Yo en realidad vengo de la iglesia tradicional, vengo de provincia, llegué aquí a estudiar a la universidad y anduve en muchas religiones, hermana. No encontraba el camino. Nunca leí la Biblia. Y como acaba usted de decir ahorita, una persona me invitó, vine aquí y aquí me quedé. La Biblia, bendito sea Dios, ya van como, sin que suene presunción, como unas 5 veces que la leo y la vuelvo a leer y sé que me falta muchísimo. Sigue leyendo. Sí, hermano. Yo la llevo leyendo 45 años. Ya mero la alcanzo, hermana. Hermana, a través de de que ya estoy bien memorizando la Biblia, ¿no? Que ya no la abro aquí para las preguntas. Sí, hermana, a través de la lectura precisamente de la Biblia, he tenido algunos versículos que me llaman mucho la atención y que me gustan y que los aparto, que digo, esto es para mí. El primero que me aprendí fue Juan 3:16, después el Salmo 23, después el Salmo 91, y finalmente ahorita el que más me gusta y más me llena es el de Josué 1:8-9, voy a permitir leerlo, hermana, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo, hermana, me llena, diario lo oro él. Y hermana, yo sé que todos tenemos un versículo que nos identifica o nos llena. Me gustaría saber si, hermana, usted tiene uno en especial que le guste, que le llene. Sé que toda la Biblia es para usted, pero ha de haber alguno que le guste a usted. No, pues todos los versos que son de alabar, de glorificar a Dios, son hermosos, porque además también Dios a nosotros hoy nos ha hecho muchas promesas y casi nos ha dicho las mismas palabras. Entonces el Señor siempre le dice a uno: te voy a respaldar, te voy a usar, te voy a dar dones, voy a estar haciendo milagros
tu petición, por tu oración. Entonces todo eso es lo que queda ahí en uno. Entonces uno ve cómo Dios a los antiguos les habló y hoy nos habla a nosotros y nos dice también lo mismo, porque Dios es el mismo ayer y hoy. Entonces eso es lo hermoso. Yo no tengo algún versículo en especial. Por ejemplo, esto de los que confían en Jehová me encanta. Porque yo digo, los que confían en Jehová, cuando alguien me dice alguien, o no olvide que en el Salmo dice, los que confían en Jehová son como un monte. Confía en Dios. Eso. Pero son muchos los versos que realmente llenan y le llegan a uno al alma, y cuando uno lee la Biblia con el corazón, pues uno hasta llora de la emoción, de la alegría. Por allí sí. Buenas noches, hermana. Bienvenida a México. Hermana, tengo una pregunta personal, ya que hace 6 años llegué a la casa, bueno, a la iglesia, Sí. y me decía Dios que iba a estar llevando el hogar sola. Y tengo 4 pequeños, entre ellos 2 son 2 adolescentes. Pero Dios me dice que les respete, que no son míos, que son prestados, que tenga paciencia, pero no he podido, hermana, tener paciencia con ellos. No he podido controlar ese enojo, me irrito, y el problema es que cuando me enojo, después termino con una enorme culpa y con una enorme depresión o tristeza, y cuando vengo a la iglesia en poner manos ya no siento el mismo respaldo del Señor. Por los adolescentes, que la hacen sufrir los adolescentes. Sí, los hermana, pequeños. sí, los adolescentes. Entonces yo quisiera que me diera ¿Qué edades consejo. tienen? 14 y 13. Sí, la edad difícil. Sí, pero no he podido tener la paciencia. La edad difícil ahí con ellos, ahí es que implantarles leyes en la casa, leyes en el hogar, exigirles que ellos también respeten ciertas reglas de la casa, del hogar, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que hay que colaborar, que todo en su tiempo, el juego en su tiempo, mirar la televisión en su tiempo, ayudar a hacer el quehacer de la casa también en su tiempo. Si va a estar en la calle, tiene que estar en su hora, a su tiempo. Esas son las leyes que también los padres tienen que implantarle a sus hijos, con seriedad, sin regaños y sin gritos, sino que pedirle a Dios que les dé esa autoridad también para que los hijos respeten y obedezcan. Y ya también invitarlo, ¿no los ha invitado a la iglesia? Sí, ya están acá desde 6 años que los Cuando conocen. ellos vengan a la iglesia, usted pida que les den profecía, porque la profecía les ayuda mucho a ellos, porque está ya Dios directamente con ellos y Dios los va a libertar. Cuando les dan profecía, pues ellos van quedando libertándose poco a poco hasta que ya empiezan a cambiar, pero hay mucha paciencia porque están en la edad difícil. Hermana, sí. En la edad difícil no se desanime, no se angustie, que ellos después cambien. Gracias, hermana. Sí. Hermana, Sí. perdón, pero es que también en ellos hay confusión porque han oído de otras personas que le dicen que pues yo me he vuelto fanática al traerlos a la iglesia. Entonces, bueno. No les ponga cuidado. Cuando ellos quieran venir, que vengan a la iglesia. Que si no quieren venir, bueno, está bien, voy a orar por ustedes para que les vaya bien. Y cuando vayan a su estudio, a sus cosas, voy a orar por usted para que Dios les dé inteligencia, para que ganen los primeros puestos, tengan las mejores calificaciones. Usted les habla de esa manera y eso los va a entusiasmar a ellos y no van a ver en usted fanatismo. Sí, hermana. Sí, y cuando ellos quieran venir, pues vamos para la iglesia. Recuerden que Dios es el que nos da todo. Dios es el que nos da el trabajo, la salud, nos abre puertas de trabajo, entonces hay que darle gracias a Dios. Por lo menos vamos a ir a la iglesia a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Se le habla de esa manera, ahí no los está ofendiendo ni los está obligando y ellos no van a decir que usted es fanática, sino que ellos van a decir sí, ¿verdad que hay que darle gracias a Dios? Sí, porque el problema mío es que cuando yo veo que no me obedecen para irnos, la verdad exagero y me pongo a exigirles, ¿no? Con un grito o algo. Porque se ponen más rebeldes. Ellos se ponen más rebeldes, más bien decir, a Dios tenemos que darle gracias. ¿Sí ve esto que estamos aquí comiendo, tal cosa? Que un helado, sí vea, ese helado Dios nos lo dio, porque nos dio un dinero extra para comprar un helado, para comernos una comida especial. Es Dios, a Él hay que darle gracias. Entonces yo sola dándole gracias a Dios, ustedes también denle gracias a Dios, porque Él es el que nos guarda, nos protege. Se les habla de esa forma y si no quieren ir, bueno, hoy no vayan, pero recuerden que en esta semana, por lo menos un día, hay que ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Amén. Miren a ver cuándo es que van a ir. Hasta luego, me voy.
¿ya? Y así, Gracias, entonces, no se enoje porque eso es peor. Eso con ellos, a esa edad, eso es peor. Sí, hermana, Hay que gracias. saberlo llevar. Gracias. Buenas tardes, hermana, que Dios le bendiga. Es para México un gusto tenerla. Sepa que su llegada ha sido de gran bendición para nosotros, para su iglesia, y que estamos muy contentos de tenerla, de que vemos el respaldo que Dios le da a usted, que le da a nuestros pastores aquí en México, que hemos visto el crecimiento de la iglesia y también estamos muy contentos de al pastor que ha puesto usted aquí en México para guiarnos. Hermana, yo tengo una pregunta respecto a lo laboral. Muchas veces yo trato de hacer las cosas de una forma que le agraden a Dios y siempre le pido a Dios que me ayude a hacer un testimonio de Él en mi trabajo. Sin embargo, hay veces en las cuales yo pido cosas o exijo cosas. ¿Hasta Sí. qué punto uno debe de...? Usted está hablando de su trabajo, ¿no? Así es. Su trabajo, digamos que usted quiere ser, digamos, una persona mansa, callada, sencilla, pero que tampoco no venga la gente a humillarla o a pues como a manejarla, a gobernarla de una forma pues violenta, sino que usted también haga valer sus derechos. Eso, usted hace valer sus derechos sabiamente, prudentemente, sin ofender a nadie. Hace valer sus derechos, sin entrar a conflictos, a pleitos o a discusiones. Y lo otro, lo de la mansedumbre, pues es la sencillez. La mansedumbre también van de la mano con la educación, con la prudencia, con la sencillez, con el escuchar, con el poner atención. Si me hacen un llamado de atención y veo que yo cometí la falta, el error en el trabajo, pues yo tengo que reconocer que hice mal o que fallé y no enojarme y hacer las cosas bien, y pedirle a uno a Dios que Dios nos ayude a hacer las cosas bien en nuestro trabajo, en la empresa, que podamos dar ese rendimiento que nuestros jefes o patrones quieran con nosotros. Entonces pedirle a Dios, y también pues habrá muchos conflictos con los compañeros o compañeras de trabajo, lo que sea, que eso también abunda mucho, pero para todo eso pedirle a Dios sabiduría y ser astutos. Yo fui empleada, yo fui también, trabajé en empresas donde había mucha gente y éramos compañeros, compañeras de trabajo, porque yo les conocía sus debilidades y por ahí, por su debilidad, yo le llegaba a la persona. Nunca tuve enemigos, me querían, porque yo hasta una pastillita, un dulce, ¿cómo llaman? Yo compraba y le daba a alguien y ya con eso. Y me hablaban que tenían grandezas, que tenían lo mejor, que paseaban. Qué bonito, felicito, qué bonito. Se le ve bonito ese traje, se le ve bonito esa ropa, esos zapatos son muy bonitos, todo. Te ven muy bien. Yo siempre elogiaba, porque eso es lo que a la gente le gusta, que los elogien. Y yo hacía eso porque yo le conocía esa debilidad a las personas, entonces todos me querían. Todos me querían porque yo fui muy astuta en saberme ganar a la gente y no tener enemigos. Cuando yo fui maestra, cuando yo era maestra, profesora ya en un colegio de niños, yo dije, no, estos niños se van a burlar de mí, me van a dibujar, me van a pintar, porque como ellos hacen eso, pintan al profesor al que no quieren y le hacen de todo. Yo dije, no, estos, ¿qué van a hacer conmigo? Burlarse, pintarme en las hojas por allá, no, bueno, pues no fue así. Me gané todos los muchachos y las muchachas, todos los chicos. Había unos grandes como de 18 años que eran todos rebeldes, me obedecían. Los chicos de 10 años me obedecían por terribles que fueran, por necios que fueran. Yo les hablaba, les decía muchas cosas, los hacía sentir como personas importantes. Al que era más rebelde y más necio lo pasaba a que pasara allí a escribir o a llevar las hojas o a recoger hojas de evaluaciones. A eso los ponía, entonces eran felices, se sentían útiles y importantes y eran felices. Y a los grandes también los supe tratar. A cada uno le fui conociendo su debilidad y por ahí trataba, y nunca tuvieron nada contra mí. A las otras maestras las hacían llorar. Yo veía que salían del salón llorando, porque los chicos habían sido muy indisciplinados. Y lloraban, y yo conmigo nunca. A mí me obedecían, me respetaban, me querían, me decían, nosotros queremos que usted siempre esté aquí, nunca se vaya de aquí, me decía. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque hay que saber tratar a la gente. Hay personas que les gusta que uno ría, entonces hay que reír.
Hay personas que les molesta que alguien se ría, pues entonces no se ría. Sí. Y así hay personas que les gusta que le hable, que cómo amaneciste, cómo estás, qué sientes, ¿no? Tal. O si yo llevo algo de comer, le ofrezco. ¿Quiere esto? Comparto. Y saludo. Y le doy una sonrisa a la gente. Usted hace eso y usted se conquista a todas las personas. Toda la gente va a hablar bien de usted. Es eso. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a poder convivir, a poder tratar a nuestra gente, porque tenemos que estar en comunidad. Y son caracteres diferentes. Cada persona es un mundo diferente. Entonces son mundos que hay que saber tratar a cada uno como es y respetar a cada uno como es. Hay gente que es muy seria y es tan orgulloso. Mentira, es que es tímido. Y por su timidez no ríe, entonces dice, ay, tan orgulloso y todo el mundo se le va encima. No, hay que tener consideración porque quizá esa persona es muy tímida, entonces hay que acercarse más bien para que hable, para que socialice. Ayudarles. Eso es lo que hay que hacer, hermanas. Quizás sea un poco difícil, pero con la ayuda de Dios podemos lograr nosotros estar en comunidad y que la gente pues nos quiera. A mí la gente en el mundo, la gente me quiere mucho, yo le caigo muy bien a la gente en el mundo. Me dicen, ¿quién es usted? Me dicen, ¿quién es usted? Ay, pero ¿quién es usted? Que usted se ganó mi corazón, usted conquistó mi corazón. ¿Quién es? ¿Qué es eso? Deme la fórmula. Me dicen, deme la fórmula. Porque no sé, la gracia seguramente. ¿Pero Amén. por qué? Porque uno quiere agradar a Dios. Amén. Entonces Dios pone gracia también en nosotros. Que Dios ponga gracia en todos. Amén. Bueno, ahora sí la última. Ahí la hermana. Hermana. Ahí, entonces la hermana y el hermano. Ah, bueno. Las tres que había dicho al principio. Las tres preguntas que había dicho inicialmente. Muy buenas noches, hermana María Luisa. Yo la admiro mucho, la admiro, la respeto y la valoro mucho como persona, como mujer, como la líder que es en la iglesia. Desde que vine a la iglesia y me di cuenta que era una mujer, dije yo, wow, qué bonito que sea una mujer y no siempre un hombre, sino qué bonito, la admiro realmente y de corazón, lo digo de corazón. Tengo dos preguntas. En la iglesia he podido compartir con matrimonios de aquí de la iglesia y las hermanas le recalcan mucho a los hombres el mandamiento. Tiene que tratarme como vaso frágil. Tiene que tratarme como vaso frágil. Y es verdad, la esposa le dice al esposo, tiene que tratarme como vaso frágil, no, pues, y eso es verdad. Aprovechada, ¿no? Eso es verdad, eso es una realidad. Y ella también tiene que tratarlo a él bien, ¿no? Para allá voy. Cuando el trato del hombre hacia la mujer, el mandamiento es uno, como honra a tu padre y a tu madre, no sé si es bueno o malo, no, honralo, hay que cumplir. Y el hombre igual tiene que tratar a la mujer con delicadeza, con dulzura. Estamos hablando de una pareja. De la iglesia, los dos. Cuando es uno solo, no, sí, el otro diablo, ¿qué? No, estoy hablando de parejas en la iglesia. Sí. Pero no veo el respeto, o sea, del hombre hacia la mujer, pues la mujer como le dice la hermana, la mujer se aprovecha y le dice, se lo recuerda cada ratito, pero de la mujer hacia el hombre no veo ese respeto, no veo como ese valor, ese respeto, darle el lugar al hombre como cabeza, sino quieren señorearse sobre el hombre y el mandamiento no es así, la ley, la doctrina no es así. Sí, digamos, bueno, está bien, la doctrina no es, o el reglamento, y eso de pronto hace que también pasa el tiempo y viene el desamor, ¿no? El desamor por la falta de respeto, por la falta de darle a cada uno su sitio que merece. Con el tiempo te viene el desamor y eso es peligrosísimo. Así que hay que conservar eso, hay que aprender la doctrina y la mujer, digamos, déle el lugar a su esposo que es creyente, ¿no? Porque estamos hablando de creyentes. Ella déle su lugar a su esposo creyente y él pues también ser sabio y cuidadoso con ella y ponerse de acuerdo porque de pronto hay mujeres que son autoritarias, muy autoritarias, pues quieren como gobernar y ejercer un dominio y un gobierno sobre el esposo y eso pues es incorrecto porque pasa el tiempo y el esposo entonces empieza a cansar y a decir, no, esta mujer ni me respeta, ni me
ni me valora, y pasa por encima de mí, y me grita, y me hace quedar mal con la gente, me hace avergonzar. Entonces viene el desamor, empieza a perder el cariño, y eso, hay que cultivar el cariño y el amor entre parejas. Hay que cultivarlo siempre porque eso es como una plantica que hay que ponerle agua para que no se muera. Entonces el amor hay que cultivarlo con el trato, con la comprensión, con la sinceridad, con la forma de tratar el uno al otro, cada uno en su puesto, en su sitio que le corresponde. Si va a hacerle reclamos o hablar, tiene que ser hablando sin mal genio, sin ira, sin estar molestos, como dicen aquí, molestos, enojados, sino hablar sin estar con el temperamento fuerte, sino de buena manera para hablar, porque si alguien está con su temperamento no puede hablar, no hay diálogo, sino más bien una discusión y una pelea. Así que es mejor, en buenos términos, hablar y sin ofender, decir las cosas. No me gusta esto, no me gusta otro, las cosas tienen que ser de esta manera, hay que ser así, así, y ponerse de acuerdo, y así de esa forma, uno agrada a Dios, el amor sigue ahí latente, el respeto, y cada uno de los dos se siente satisfecho por el trato que recibe el uno del otro. Y bueno, pues prudencia y sabiduría, porque yo conozco parejas también donde ella lo hace quedar mal a él. Entonces dice, ella lo hace quedar mal, o habla de él, bueno, cosas y o él de pronto de ella, hablando cosas y la hace quedar tan mal, la hace avergonzar, y después cuando llegan a la casa son los reclamos y las peleas, las discusiones, los pleitos. Así que aprendamos, las mujeres, aprender a ser prudentes y sabias también con la gente, con los esposos, lo mismo los esposos también en el trato con ellas, ser más sabios y esperar más bien cuando lleguen a la casa a hablar, decir, tal cosa no estoy de acuerdo, no hay que hacer las cosas de esta manera, no estoy de acuerdo aquí, porque todo es hablando y poniéndose de acuerdo, siempre con el fin de agradar a Dios, porque nosotros ya entre creyentes tenemos que agradar a Dios en todo, desde el hogar, desde las parejas, cómo se crían los hijos, cómo se gobiernan los hijos, todo eso hay que agradar a Dios en todo. Bueno, hermano, gracias por su... Sí, gracias, hermana. Y la otra pregunta es, bueno, me la han hecho. Bueno, es la siguiente. Cuando el Señor promete la bendición sentimental, la pregunta me dijeron, ¿puede ser es un hermano, es una persona de la iglesia, o puede ser una persona que no se congrega, una persona del mundo? Esa es la otra pregunta. Preferiblemente hay que escoger que sea creyente, porque si entre creyentes sí se ven ustedes cómo son los conflictos, las incomprensiones entre creyentes, ¿cómo será si se busca en el mundo? Pues muy, muy duro, muy difícil. Una mujer, si verdaderamente es una hija de Dios, que ama a Dios y es sincera, Dios le da lo mejor y le trae su varón. O si es el hombre, lo mismo, le trae a la mujer o lo ubica con la mujer que le conviene, pero todo depende de la sinceridad y la rectitud que haya en esos corazones ante el Señor, porque es Dios quien da esa bendición. Pues dicen bendiciones que a veces se convierten en tribulaciones, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, no, pues qué bendición, pero no supo que después fue una tribulación porque vinieron las incomprensiones y vinieron las cosas que no era como esperaban, entonces ya la bendición se convirtió en un martirio más bien. Así que la sinceridad ante Dios es lo importante. Para que Dios dé lo mejor a cada hombre o cada mujer, hay que ser sinceros y amar a Dios y ser recto y buscar a Dios y agradarle, y verá que Dios da lo mejor también. Amén. Exceptuando a veces que el diablo se mete para trastornarle la vida a la gente. Por aquí sí, hermana. Hermana, estoy muy feliz de estar frente de usted. Me da mucho gusto cuando supe que usted estaba aquí, pues solté a llorar. A mí me gustaría hacerle una pregunta personal. Yo quisiera que usted me dijera por qué tengo ese sentimiento. No estoy triste, estoy contenta, pero no dejo de llorar. Y me ha sucedido... ¿Sabe por qué llora? ¿Mandé? ¿Sabe por qué llora? Pues yo siento mucha alegría, pero yo no sé por qué. O sea, que me gustaría saber, ¿verdad? Si es porque traigo algo todavía arraigado
o si es porque es la manera de que el Señor me está libertando, no lo digamos, sé. usted llora es cuando viene aquí a la iglesia. Me ha sucedido casi siempre desde que Sí. yo me acuerdo. Bueno, es que en parte el Señor la está libertando de muchas cosas, de muchas ataduras, y uno llora también de la emoción de la felicidad en Dios. Uno llora eso. Esa es la única forma de yo llorar, es orándole al Señor, hablándole a Dios, y cuando Él me hace promesas, entonces yo lloro de la felicidad. Sí. De resto yo de ningún momento me ven llorar. Sí, Pero hermana. el Señor sí. Sí, perdón. Y bueno, y me sucede algo, tengo promesa del Señor y bueno, ahí sí me entristezco porque yo siento que no me esfuerzo lo suficiente para hacerme merecedora de Bueno, tener pero la gracia de siga, estar que aquí. algún día será. Sí, que algún pero día será. sí haga de cuenta que yo cuando lo veo con mi esposo, ahí siento donde yo no sé qué hacer, porque muchas veces se le va en hablar, ¿no? Y yo siento que ofende a Dios. Entonces, Él me pide que tenga mucha paciencia, que le pida mucha paciencia con Él, pero yo no sé hasta dónde tengo que ser paciente y hasta dónde puedo hablar y decirle, ¿no? Entonces yo quisiera que usted me diera un consejo porque eso es lo que a mí me tiene angustiada, realmente me preocupa esa situación y a mí me gustaría que usted con esa sabiduría que Dios le dio orar me al ayude. Señor, porque eso es en su hogar ya que usted tiene estas polémicas, ¿no? Orar y pedirle a Dios que lo haga razonar, que Él razone, y dejarlo de pronto cuando esté hablando, vociferando, pues dejarlo, no, usted no le vaya a discutir ni a hablar porque no es el momento. Y ya cuando ella después se calme, entonces ya usted habla y pone las cosas en claro, ¿no? Organiza, se pone de acuerdo, está bien, se hizo mal esto, hay que hacer las cosas de esta forma, pero no te dejes llevar así porque eso te enferma, dígale así. Te enfermas si sigues así. Te vas a enfermar, así que ama tu salud, cuida tu salud y tranquilízate. Así, usted le habla de buena manera y verá que poco a poco Dios la va respaldando para que él cambie. Gracias, Amén. hermana. Por aquí el hermano, sí. Muy buenas noches, hermana, Dios me la bendiga. Esta es, no sé el número de veces que la tengo delante de mí por misericordia del Señor. Tengo recientemente una experiencia muy bonita con usted, de que yo le había pedido hacerle una pregunta y quería pues dirigirme a usted, y hasta la había planeado, tenía todos los versos, tenía todas las cosas listas para hacerla, pero no fue posible. Pero tenía una pregunta espiritual, ¿no? Que usted me hizo el favor de responderme en Tequisistán. Y pues yo le doy gracias al Señor porque sé que Él la utiliza, porque a través de ustedes nos bendice también. Y bueno, pues hoy quiero formularle una pregunta, ahora sí, porque es algo que a mí me inquieta mucho. Yo he estado queriendo formar parte de esta gran familia, de poder colaborar, de poder hacer camino en los caminos del Señor. Y pues hay cosas que a veces a uno lo inquietan, ¿no? Porque cuando uno empieza a colaborar, empieza a hacer cosas, también uno empieza a ver muchas cosas en el comportamiento de los hermanos, ¿no? Y hay momentos en donde uno dice, bueno, pues debe haber una disciplina, debe haber una compostura, debe haber una forma de hacer las cosas, ¿no? Y más cuando esas son como de reverencia para el Señor. Entonces, en algunas ocasiones, pues he tenido, no cosas muy serias, pero sí algunas dificultades, en donde me he atrevido a tratar de hacer caerles en cuenta a las personas de que no están obrando de la manera correcta en el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando pasan a la profecía, que yo digo que es un acto de mucha reverencia, ¿no? Un acto, pues grandioso que no tiene precedentes. Entonces uno debe tener toda la devoción, debe estar concentrado, debe estar con su alma, con su corazón dispuesto para poder escuchar al Señor. Y pues pues muchos están, parece que en la plática, que en el celular, que en otras cosas, y hasta a veces uno cuando quiere hacerlos pasar
pues hasta están distraídos, ¿no? Porque están esperando, están en otra cosa menos en lo que realmente van a hacer. Entonces, yo digo, bueno, me gustaría que usted me enseñara en cuanto a la disciplina que a veces debe pero tener yo pienso uno, que son debe como estar... personas recientes, ¿no? Porque la gente reciente es la que hace eso de distraerse y de estar con el celular o en fin. Así que hay que tener un poco de paciencia también con esas personas y enseñarles hasta que ellos aprenden, porque toda la gente llegó por primera vez con irreverencias algunos, y ahí van aprendiendo a medida que Dios habla, a medida que ven, se experimentan la manifestación del Señor en la iglesia, entonces van cambiando, entonces hay que tenerle paciencia a la gente, paciencia y enseñarles con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cariño, enseñarles, corregirle, que por favor no vaya a masticar chicle, porque a veces ponen a masticar chicle, no mastique chicle, mire, pase allí a orar, cierre sus ojos para que usted no se distraiga, para que no, y ponga atención al mensaje que Dios le va a hablar, y así de buena manera, entonces la gente va aprendiendo. Sí. Precisamente ese es uno de mis temores, ¿no? Porque a veces no sabe a lo mejor decir uno las cosas. Entonces, hermana, pues el temor a veces mío, yo digo, yo amo a mis hermanos, yo quisiera hacer muchas cosas por ellos, pero a veces no quiero yo ser piedra de tropiezo, ¿sí? Y con ello provocar que el niño... Bueno, saber hablar, ser educados, tener paciencia, saberle enseñar a la gente con cariño, con amor, con paciencia, mirar que cada persona merece el cuidado, la atención, que merece que se le ponga, que yo lo atienda, que merece todo. Cuando nosotros pensamos así, Dios nos va ayudando y nosotros vamos aprendiendo a tratar a la gente. Así como a mí me gusta que me traten, entonces yo trato a la persona. Es eso, esas son unas teorías que dice que nunca, que todo lo que tú quieras para ti, hazlo para los otros, ¿no? Y que lo que no quieras para ti, no lo hagas tú para la otra persona. Entonces, son esas cosas que nosotros debemos poner en práctica y pedirle a Dios como que nos ayude, que nos enseñe. Yo les cuento que yo he sido educada es en el Señor. Dios me ha enseñado a mí la educación, la prudencia, me ha enseñado muchas cosas, el trato con la gente, me enseñó a amar a la gente, me enseñó a querer a todos, me enseñó a no hacer acepciones, me enseñó muchas cosas Dios, me enseña Él, y yo me he dejado enseñar de Él, y por eso quizá yo veo a veces triunfos que Dios me da, victorias que Dios me da porque me he dejado manejar de Él. Y todo no lo hago porque por orgullo, ni por vanidad, ni porque los demás me vean, sino porque eso es lo que yo siento en mi corazón, el cariño, la sinceridad del trato con cada uno, que Dios es el que ve las obras de cada uno. Entonces nosotros no tratemos de saltarnos a veces de que es que yo quiero escalar, no quiero llegar ya arriba. Entonces para escalar tengo que pasarme por encima de todo y ser grosera, imprudente y maleducada porque tengo que llegar allí. Nunca voy a llegar. Entonces tenemos que empezar por lo pequeñito, por lo bajo, por humillarnos y resignarnos, tolerar, esperar, respetar, oír, aprender a oír a la gente, aprender a escuchar, analizar. Y ahí, entonces, cuando ya estudia, Dios lo va a poner allí arriba. Es Dios el que nos pone, no la gente. Entonces, pues que Dios nos ayude y usted pídele al Señor que lo ayude para que usted sea un buen obrero de Dios, una buena persona que Dios use y respalde, porque Dios es el que nos da todo, nos educa y sí, el Señor pone que uno enseñe de pautas, pero Dios es el que hace el cambio en nosotros. Podemos oír muchas cosas, pero si Dios no hace el cambio aquí en el corazón, pues aquí entra y aquí sale nuevamente, pero Dios nos ayudará. Me da mucha alegría haber estado con ustedes. Yo no quisiera irme, si por mí yo duraría toda la noche aquí con ustedes, porque el Señor me ha dado a mí esa felicidad de estar al frente de los hermanos y enseñarles. Para mí es una felicidad cuando yo tengo que abrir la Biblia, que me pregunten algo y abrir la Biblia. Eso es lo más feliz que yo puedo en la vida experimentar. Estar delante de mis hermanos, delante de la congregación, enseñando y que la gente sea feliz y que la gente aprenda y que la gente haga lo bonito. Y que aprendan, eso es lo bonito. Así que muchas gracias, los quiero, los amo y que yo sé que Dios
tiene bendiciones para todos ustedes. A cada uno le da su bendición y a cada uno le estará ayudando en todo. Así vamos a orar al Señor y a despedirnos también y a darle gracias al Señor. No voy a imponer manos, así que vamos a estar orando aquí, pidiéndole a Dios sanidades, milagros, peticiones, necesidades, todo vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dueño. Gracias te damos, Señor, porque esta noche hemos estado aprendiendo de todo lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos das. Porque tú quieres, Señor, que seamos una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque eso es lo que tú quieres de tu iglesia. Y tú, Señor, lo lograrás con tu poder y con tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a todos a cambiar. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, una vida recta. Ayúdanos a tener prudencia, a tener sabiduría. Ayúdanos a ser inteligentes. Ayúdanos, Señor, a ser educados y comportarnos muy bien, poder vivir en sociedad, poder convivir con los hermanos, poder sobrepasar, Señor, las dificultades, los defectos de otras personas, poder tolerar, Señor, comprender, amar y ser muy sinceros. Ayúdanos a vivir todas estas virtudes y cualidades, que es lo que a ti te agrada, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia crezca espiritualmente y físicamente, materialmente también, y que los dones espirituales se manifiesten en tu congregación, que tú envíes el poder de tu Espíritu Santo y nos des dones espirituales para trabajar y servirnos unos con otros y orar los unos por los otros. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y también te pido en este momento que tú bendigas a los hermanos, que los lleve con bien a sus hogares, a sus casas, a sus moradas. Llévalos con bien, guárdales y protégeles del mal, de los peligros, de las acechanzas. Y también te pido, Señor, milagros y señales y sanidades, que es lo que tú nos has prometido. Y bendice a cada uno, mi Señor. Liberta. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Todopoderoso, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Gracias. Y que Dios les dé muchos triunfos y muchas victorias espirituales y materiales. Gracias.